Dios es más que bueno, como decía Brian. Es que Dios es grande, Dios es poderoso, merecedor de alabanza, de gloria y de honra. Gracias le damos al Señor nuevamente por el privilegio que nos da de estar aquí en su casa, puertas del cielo, para adorar y para alabar al que todo se lo merece. Porque el Señor es el único merecedor de alabanza, de gloria y de honra. Gracias le doy al Señor nuevamente por el privilegio que me da de traer el consejo de su palabra en este día. El Señor es bueno, más que bueno, el que nos sostiene. En este día el Señor nos va a dar una palabra de exhortación un poquito. Vamos a estar orando. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, Señor. Seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres, Padre? Que hagamos, que vayamos perfeccionando, como es el título, Padre, de esta tarde, perfeccionando la santidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a irnos perfeccionando, porque tu amor es grande, porque tu amor es poderoso. Tú eres misericordioso, que siempre nos hablas, Señor. Siempre estás ahí, Padre, para levantarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para instruirnos, Padre. Para eso nos has dejado tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos va a ayudar a corregirnos, a perfeccionarnos, Padre, en esa santidad que tú quieres, mi Dios amado. En esta hora, Señor, toma el control de nuestras vidas, nuestros corazones, que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor amado. Ayúdanos en esta hora, Señor, te lo pido en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Háblanos en esta tarde nuevamente, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:1. Vamos a leer 2 de Corintios 7:1. El título de esta tarde es perfeccionando la santidad. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros cada día nos vayamos perfeccionando para su venida, porque Él quiere un pueblo limpio, sin manchas, para poder entrar ante su presencia. Es lo que el Señor anhela. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo habla, ¿verdad?, a los corintios, pero ahora nos habla a nosotros. Dice, así que amados, nos dice amados. Es hermoso el Señor. Dice, puesto que tenemos tales promesas, tenemos grandes promesas en el Señor. Sabemos que el Señor nos ha llamado ante su presencia para que cada día le busquemos, le conozcamos. Tenemos promesas grandes en el Señor, tan grandes, hermanos, porque el Señor es bueno. El Señor es tan hermoso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso estamos aquí, por su grande misericordia. Y nos habla tan hermoso que dice, ¿verdad?, que tenemos esas promesas. Dice más arribita, dice en 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el 17, por lo cual salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dice que tenemos cada día irnos perfeccionando, irnos limpiando, pero esas promesas que el Señor tiene para nosotros y que nosotros somos templo.
templo y morada del Espíritu Santo. Y muchas veces se nos olvida que somos ese templo, que Dios está con nosotros, que Dios mora dentro de nosotros, porque dice que somos templo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no olvidemos esas promesas que tenemos en el Señor. Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no bendice a su hijo? ¿Qué padre no le da esas ricas bendiciones, todo lo que necesita? Dígame, ¿qué padre? Uno está dispuesto. Los que somos padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Le deseamos que les vaya bien, que sean felices, que sean bendecidos. Eso desea nuestro Padre para nosotros. Él desea toda la felicidad. Pero nosotros tenemos que, como decía el 2 de Corintios 7:1, que tenemos que limpiarnos de la contaminación de carne. Tenemos nuestro Padre, pero nosotros tenemos que limpiarnos, reconocer que nosotros somos templo y nuestra obligación es limpiar el templo, este templo que mora el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, que no se nos olvide. Por eso el primer punto es santificar el cuerpo donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando y muchas veces no santificamos este cuerpo, no lo cuidamos, no le damos el debido cuidado a este cuerpo, lo descuidamos muchas veces. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que limpiarlo y limpiarlo diario, no que ahora sí lo limpio y mañana no. El Espíritu Santo habita en un cuerpo limpio, en un templo limpio es lo que quiere el Señor. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos diario, porque dice que vivimos en este mundo de contaminación. Este mundo está contaminado. Satanás anda afuera ofreciéndonos, queriéndonos sacar, queriéndonos desviar de nuestra mirada en Cristo. Eso es lo que Él quiere, que nos perdamos. Pero nosotros tenemos una vida eterna y tenemos que estar conscientes, tenemos que recordar de estarnos limpiando diario. Así como diario nos bañamos, así como diarios nos lavamos los dientes, porque si no, imagínense. Así tenemos que limpiar nuestro cuerpo. ¿Y cómo? ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? Porque afuera, hermanos, ¿qué no hay? Ahorita, ¿qué no te ofrece el mundo? Música, a veces escuchamos algo que no le agrada al Señor y nosotros lo miramos muchas veces correcto y no es así. A veces miramos también cosas y decimos, bueno, un poquito. No un poquito, porque un poquito ensucia este cuerpo. Recordemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. El mundo, ¿verdad? Está, como dice el apóstol, ¿verdad? Que nos limpiemos de toda contaminación de carne. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Lo que escuchamos, lo que vemos, ¿verdad? Lo que decimos. Porque muchas veces ahí está, queda en nuestra mente, queda ensuciando esas partes de nuestro cuerpo. Y a veces, ¿verdad? Nosotros decimos, un poquito no es nada. Pero por eso dice, ¿verdad? Que vayamos rápido al Señor a limpiarnos, a orar al Señor, a decirle, ¿verdad? A ponernos a cuenta en el Señor. Porque este cuerpo es sagrado, hermano. Y cómo se nos olvida, ¿verdad? Muchas veces. Y es por lo mismo, porque estamos en este mundo. Pero no somos de este mundo, ¿verdad? Así es que tenemos que cuidar, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Dice muchas veces, es que la tentación. Pero dice que Dios no nos ha dado una tentación que no podamos, porque estamos tentados a todo allá afuera. Pero el Señor, ¿verdad? Dice que no nos ha dado nada que no podamos resistir. ¿Verdad? Dice en 1 Corintios 10:13, se los voy a leer, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con él, con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea que no tenemos excusa, no es verdad que no podamos, sí podemos. Sí podemos negarnos a los deseos de la carne, sí podemos negarnos a lo que nos ofrece, ¿verdad? Allá afuera. Todo. A veces, ¿verdad? Nosotros también pensamos que solo son lo que miramos, ¿verdad? Lo que hacemos con este cuerpo, pero hermanos, también tiene mucho que ver cómo alimentamos nuestro cuerpo, cómo estamos cuidando también este templo en la alimentación. Yo les voy a hablar un poquito porque, ¿verdad? Cuando no nos alimentamos bien, este cuerpo se enferma. ¿Qué nos ofrece también, verdad? Esos ricos postres, esa rica comida tan grasosa. Y decimos, bueno, poquito, pero lo hacemos de diario muchas veces. Y no cuidamos este cuerpo. Hermanos, cuando no cuidamos este cuerpo, se enferma. Y si se enferma, tampoco no podemos glorificar al Señor. Porque mire, nosotros tenemos la mirada puesta verdaderamente. ¿Creen que tenemos un Dios, verdad? Que nos sana, que nos liberta. Sí, Él nos sana, Él nos liberta, Él es grande, Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible cuando nosotros nos enfermamos. Por eso le digo, Él es nuestro Padre y viene al rescate, nuestro pronto auxilio. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría para saber cuidar este templo, este cuerpo, lo que comemos, cómo nos hidratamos, cómo nos alimentamos, cómo, ¿verdad?, cuidamos. Me venía platicando mi esposo de su mamá que ella no es cristiana, pero ella tiene bien puestos los ojos en nosotros. Y ella siempre busca cualquier cosa, mira, no que son cristianos, mira. Y me venía platicando que dice que su hermano, su cuñada está enferma, él es cristiana, tiene muchos años en el evangelio. Y dice, ¿dónde está su Dios? Porque van al médico, ¿no? Que tienen un médico. Tenemos ese médico. Pero tenemos también la obligación de cuidar este cuerpo. ¿Cómo estás cuidando este cuerpo? El Señor viene y te sana. Mire, como a mí me sanó, ahorita les sigo contando. Mire, el Señor me sanó a mí. Yo me estaba descuidando en mis alimentaciones. Yo no estaba, a mí me encanta el dulce, a mí me encanta la soda. Hubo unos días que estaba, hermano, comiendo tanto eso. Pues me fui al hospital, hermano, me sentía tan mal. Pero era mi descuido. Porque yo no estaba cuidando este cuerpo. Yo le estaba dando de diario comida chatarra, sodas, ni agua casi ni. Gracias, Brian. Hermano, agua casi de verdad. Pero mira, el Señor me hizo mirar, me fui al hospital. Tengo mi Dios grande, el Señor dice que el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y es verdad. Y me fui, hermano, dígame, me tomaron solo la presión, me dejaron en la sala de espera todo el día. Yo ahí estábamos con Yesenia en la sala, hermanos, yo orando al Señor. El Señor vino con su mano poderosa, me sanó ahí en ese momento, me dio la sanidad. Me dicen los doctores pues que no había cuarto, que tenía que esperar allá afuera. Pues ahí estuvimos, no sé, a mí se me hizo que fuimos desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche. Ahí en la sala, hermanos, el Señor vino. Es que el Señor es hermoso. Pero en ese momento me hizo ver cómo estás cuidando tu cuerpo, cómo te estás alimentando. Y ya llegó el doctor y ya está el cuarto, ¿no, mi hermano? Pues yo, ¿para qué quería el cuarto? Ya estaba bien, ya estaba. Le digo a Yesenia, yo ya estoy sana, o sea, yo me siento bien. Dice, no, pero quédate. Estaba como molesto el doctor. Yo, ¿pero a qué me voy a quedar si yo me siento bien? Y no, pues tienes que firmar. Pues firmé pues para salir. Pero yo salí sana, porque yo cuando estábamos en la sala, yo le creí al Señor y puse atención de cómo tengo que cuidar mi cuerpo. Pues yo, ¿verdad? Y me mandó al doctor, ¿verdad? Y por sí yo dije, de todas maneras me voy a hacer, ¿verdad? Mis estudios, porque yo sé que el Señor me sanó.
Y sí, salió un poquito alta y no sé qué tanto, hermano, porque cuando no comemos bien se sube presión, se sube colesterol, se sube triglicéridos, no sé qué tanto. Pero tampoco no te dan nada. ¿Qué te mandan a hacer? Ejercicio, tomar mucha agua, comer bien. Entonces, ¿para qué esperar enfermarnos? Mejor cuidar este cuerpo sanamente. Tenemos que cuidarlo, tenemos que hidratarlo porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Que sea el Señor, ¿verdad? Dándonos esa sabiduría, ese entendimiento para saber rechazar también la tentación de alimentos que no son buenos para nuestro cuerpo. Porque como les decía de mi esposo, mi suegra y su Dios, ¿dónde está? Pero no sabemos, ella es mi cuñada un poquito descuidada en sus alimentos. Entonces, ¿de quién es, verdad? La culpa. Tenemos un Dios grande, un misericordioso, pero la responsabilidad de cuidar este cuerpo es de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que nos limpiemos de toda contaminación de carne, o sea, que nos cuidemos nosotros. Nosotros tenemos que cuidar este cuerpo. De nosotros es la obligación de cuidar este cuerpo. Entonces tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Cada día santificarlo para el Señor. Recordemos que aquí dentro de nosotros mora la presencia del Espíritu Santo. Recordémoslo siempre, que no se nos olvide que tenemos al Señor dentro de nosotros. Hermanos, cuando estamos en la alabanza, digo yo, ¿cómo a veces se nos olvida? Muchas veces nos descuidamos y se nos olvida que tenemos una grande presencia. Qué hermoso es el Señor, que no nos dejó solo, que Él pagó un precio y nos ha dejado todas las 24 horas acompañados. Qué hermoso, ¿verdad? Es nuestro Señor. También el segundo punto es santificar el alma. Santificar el alma. Dice, el alma es el razonamiento de nuestra mente, donde empiezan nuestros sentimientos, pensamientos, deseos, emociones. ¿Cómo estamos cuidando nuestros pensamientos? ¿Cómo estamos cuidando nuestras emociones? ¿Estamos santificando nuestras emociones? ¿Nuestros pensamientos? Muchas veces vienen pensamientos a nuestra, ¿verdad? A nuestra vida vienen esos pensamientos y les damos vuelta. Pensamientos muchas veces de ansiedad. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, de estrés. ¿Por qué? Si tenemos un Dios grande y poderoso, ¿por qué le damos vuelta al problema? Muchas veces, ¿qué voy a hacer para mañana? Dice el Señor, que no nos preocupemos qué vamos a hacer para mañana. Que tomemos, ¿verdad? Que siempre nuestra mente esté renovándose en el Señor, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Que dependamos de ese Padre, Él es nuestro Padre. Y nosotros que pensemos que un Padre desea todo lo bueno para nosotros. Y Él no nos va a dejar, Él no nos va a dejar. Entonces tenemos que cada día, ¿verdad? Que nuestros pensamientos sean en el Señor, renovarlos cada día. Hermanos, porque a veces, y no sé si se fija, a veces sí llegan, ¿verdad? Problemas del diario vivir, porque dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero que de todas esas, ¿verdad? El Señor nos va a librar. Pero que a las aflicciones, a ese problema que viene, que no lo llevemos muchas veces a la cama, ¿verdad? A veces estamos en la cama y la mente está... ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué? Y bueno, y nuestro Dios grande, ¿por qué no le dejamos al Señor esos pensamientos, a nuestro Dios todopoderoso? Él lo va a hacer. Él tiene el control de todo. Él tiene control de finanzas. Él tiene el control de nuestros hijos. Él tiene el control de todo. Entonces que nosotros podamos confiar en el Señor. Es lo que nos falta un poco, ¿verdad? Confiar. Por eso dice, ¿verdad? Que santifiquemos el alma. Que cada día vayamos, ¿verdad? Soltando. Eso es la santificación, irnos separando, ir quitando lo malo, lo que nos estorbe. Entonces, ¿verdad? Que no vengan a nuestros pensamientos cosas, ¿verdad? Dios es tan grande, Dios es poderoso y a veces, ¿verdad? Estamos ahí en el problema pensando, se nos va el sueño
No dormimos, nos levantamos de mal humor, hermanos, y entonces nosotros tenemos que glorificar y exaltar el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener ese cuidado cada día. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Se dice aquí en el 14, me gustó, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, ¿verdad? Antes teníamos deseos, antes teníamos cosas, antes no teníamos a este Dios todopoderoso, no lo conocíamos, o sea, siempre el Señor ha estado ahí, pero no lo conocíamos como lo conocemos hoy, que lo estamos conociendo cada día. Entonces tenemos que ser obedientes al Señor, que no nos conformemos, que no traigamos lo que vivíamos allá, lo que vivíamos atrás. Frustraciones, enojo, ira, que ya no vivamos así. El Señor quiere que nos renovemos cada día, que seamos santos, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que el Señor quiere que seamos santos, dice el 15, sino como aquellos que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Que cada día, ¿verdad?, nosotros renovemos nuestra forma, que santifiquemos nuestra forma de vivir en todas las áreas, en el cuerpo, en el alma, cada día renovándonos. Hermanos, el Señor es tan poderoso que no nos deja, Él está ahí siempre, pero necesitamos ser obedientes. Queremos bendición, tenemos que obedecer a nuestro Padre en todo. Y Él está ahí, Él está dispuesto, porque Él es grande, Él es poderoso. Y nada, ay, hermano, es que su misericordia es tan grande, porque a veces que somos tan desobedientes y no nos cuidamos y no hacemos, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda muchas veces, y Él está ahí. Él está ahí con su grande misericordia, nos levanta una y otra vez, nos ayuda una y otra vez, porque Él es nuestro Padre y Él está ahí dispuesto. Como dice, clama a mí, Él siempre que clamemos, pero también tenemos que tener el debido cuidado, cuidarnos y obedecer. El tercer punto dice, santificar el Espíritu. Dice, el Espíritu, principio de vida. Es la fuerza o el aliento que da vida al cuerpo y permite la existencia del ser. Dice, es conexión con lo divino. Es la parte inmaterial que tiene la capacidad y la capacidad de relacionarse y conectarse con Dios. Ese es el Espíritu, el que nos conecta, es el aliento de vida, el que nos conecta con el Señor, el que está, ¿verdad?, en conexión con lo divino. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que conectar cada día con el Señor? Porque cada día tenemos que irnos santificando, como había dicho, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y esa conexión que está el Espíritu con el Señor. ¿Y qué nos conecta? La oración. La oración nos conecta ante su presencia. La palabra nos dirige cómo debemos de guiarnos. Tenemos que estar en oración, palabra, ¿verdad? Leer cada día, ayuno. El ayuno también nos conecta ante la presencia cuando ayunamos, cuando oramos. Pero no solamente por orar, no solamente por ayunar, no solamente, sino que sepamos que este espíritu tiene hambre del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios maravilloso. Este cuerpo necesita estar conectado con el Señor. ¿Y cómo vamos a estar conectados? En oración, no una oración repentina, no una oración rápida,
No una oración, Señor, yo quiero esto, Señor. No, una oración sincera, una oración que nos conecte ante su presencia, que le digamos, Señor, yo estoy aquí, Señor, yo no puedo, aquí estoy, Señor, ayúdame a santificarme cada día, Señor, porque mira, Señor, este es mi cuerpo, Señor, que está necesitado de ti, Espíritu Santo, ayúdanos. Tenemos aquí dentro al Espíritu Santo y Él nos ayuda, pero tenemos que clamar, gemir ante su presencia sinceramente. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Entonces nosotros tenemos que venir ante su presencia, conectarnos, y no de que ahora sí, mañana no. Esto es del irnos limpiando diario. Si en la mañana al despertar decía que Daniel oraba 3 veces al día. Hermanos, muchas veces nosotros no queremos orar, queremos la bendición, queremos lo bueno, queremos sanidad, queremos todo lo bueno, pero no nos conectamos al Señor, no nos santificamos al Señor, no vamos ni siquiera, muchas veces ni siquiera leemos la palabra. ¿Qué nos está quitando el tiempo? ¿Qué es? Aquellos ídolos que quitan el teléfono muchas veces, los amigos, las amistades. ¿Qué te quita el tiempo con tu Padre? Con nuestro Padre. Es nuestro Padre. Y nosotros somos los necesitados de Él, no Él de nosotros. Nosotros necesitamos de esa conexión con el Señor. Vengamos ante su presencia en todo tiempo, en todo momento, para recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Oremos, leamos la palabra del Señor. El Señor está ahí. El Señor está dispuesto siempre para que nosotros seamos, ¿verdad?, felices ante tu presencia, para recibir esas promesas. Tenemos bastantes promesas. Tenemos aquí en la tierra promesas. Yo tengo promesas en la tierra, pero tenemos promesas de vida eterna, y esas son las que nosotros buscamos, vida eterna. Pero el Señor es bueno, tan bueno, que aquí en la tierra tenemos también promesas, muchas promesas de bendición. Ver a nuestros hijos, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, nuestras generaciones. Yo quiero muchos nietos, nomás tengo una hija, pero yo quiero muchos nietos. El Señor es bueno, ¿verdad? Uno como padre desea siempre bendiciones grandes para nuestros hijos, y eso es lo que desea nuestro Señor también, que nosotros, pero tenemos que conectarnos con el Señor, estar conectados con el Señor. Tenemos que estar conectados siempre con el Señor. El Señor está ahí siempre, ¿verdad? Y que no se nos olvide tener esa conexión en la palabra, aunque sea un texto, hermano. No, a veces también podemos leer la palabra, la leemos muchas veces ni entendemos, nomás por cumplir al Señor. Señor, aquí ya te leí y ya por cumplir, pero no. Si leemos aunque sea un texto y lo meditamos, lo atesoramos, va a haber cambios en nuestra vida también. Que atesoremos, ¿verdad?, la palabra del Señor. El Señor nos habla por medio de su palabra. Cada momento Él está ahí, cada instante. Dice en primera de Tesalonicenses 5:23. Este es el último texto, aquí voy a cerrar. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cada día, ¿verdad?, si buscamos al Señor, si somos obedientes en santificar este cuerpo y esta alma y este espíritu, el Señor, ¿verdad?, nos va a ayudar para su venida, para cuando Él venga por nosotros, porque dice su palabra que Él viene por un pueblo limpio y sin mancha. Que estemos santificados para no quedarnos, para cuando Él venga podamos llegar ante su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, lo logramos. Eso es lo que el Señor anhela, que estemos en su presencia.
Ahí, hasta aquí el Señor, ¿verdad? Me ha ayudado. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude cada día. Pídale ahí en ese momento. Cada uno de nosotros sabemos qué áreas estamos fallando, qué áreas necesitan ser santificadas, qué áreas, bendito Dios, seas tú, Padre Santo, ayudándonos en esas áreas, Padre, que necesitamos santificar, Padre, diario, Señor.